Bueno, vamos a resolver el problema número 5 del tema de hidrostática, y esto corresponde al trabajo continuo número 2. El problema número 5 dice, calcule la presión. Entonces desde ahí, el primer dato es una incógnita, que sería presión, símbolo de presión, P mayúscula, que soportan las paredes de un submarino cuando se encuentra sumergido a 200 metros de profundidad. La profundidad en física se representa como una altura, es considerada como una altura, son 200 metros. A esa profundidad se encuentra el submarino. Dice, ¿cuál será la fuerza? Símbolo de fuerza, van a ver sabemos, que actuará sobre una escotilla si tiene forma circular. Entonces, hay una sección del submarino que tiene una forma circular y 80 centímetros de diámetro. Entonces, en un círculo, el diámetro es la distancia que hay de extremo a extremo en la circunferencia. Por lo tanto, si me dan el diámetro, que dice que es 80 centímetros, el radio será 40 centímetros. Pues ese es el único dato que yo necesito a partir del diámetro que me dan el radio. Siempre que me dan el diámetro, el radio será la mitad de ese diámetro. Era 80, por lo tanto el radio es 40 centímetros. Adicional a esto, es importante saber que es un submarino que está sumergido en agua de mar, por lo tanto se utiliza la densidad del agua de mar, que siempre va a ser mayor que la densidad del agua potable, del agua pura. En el caso del agua pura, la densidad es 1000 kilogramos por metro cúbico. En el caso del agua de mar, debido a la concentración de las sales, es mayor, 1030 kilogramos por metro cúbico. Y además de eso, es importante saber que el submarino se va a sumergir en el agua por efecto de la gravedad. Por lo tanto, el valor de la gravedad también lo ocupamos. Aunque no lo den, sabemos que es una constante universal, tiene un valor de 9,8. Bueno, en el caso del planeta Tierra, tiene un valor de 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Para qué nos dan el radio? Para calcular un área. Y noten que ese radio está dado en centímetros. Entonces, antes de resolver yo cualquier fórmula, cualquier operación, voy a proceder con lo siguiente: a hacer una conversión. Entonces, en este caso, para este ejercicio, no puedo empezar a resolverlo sin antes haber hecho esta conversión de centímetros a metros. Entonces, anoto 40 centímetros, fracción. Abajo en la fracción, vuelvo a escribir la misma unidad que me dieron, centímetros. Y arriba, metros. Completo la fracción. ¿Cómo la voy a completar? Me voy a ir a la lista de fórmulas y datos y busco a ese prefijo, el prefijo centi. Centi vale 10 a la menos 2. Entonces, para completar la fracción sería un centi vale 10 a la menos 2. Paréntesis, calculadora. Esto nos daría 0,4. Cancelo las unidades iguales, centímetros con centímetros, y me queda metros. Eso es finalmente para decir que en lugar de emplear 40 centímetros de radio, voy a emplear 0,4 metros. Importante recalcar que en otros ejercicios hemos anotado un 2 aquí arriba, ¿verdad? Pero eso va a aplicarse cuando sea, por ejemplo, de centímetros cuadrados a metros cuadrados. O podría ser un 3 por fuera del paréntesis. Eso si fuese de centímetros cúbicos a metros cúbicos, por ejemplo. ¿Estamos? Entonces, ya hicimos la conversión del radio, que la dieron en centímetros, a metros. Ya puedo empezar a resolver el ejercicio como tal. Vean que lo primero que me solicitan es la presión. Entonces voy a ir a buscar en las fórmulas cuáles son las de presión, a ver cuál me sirve.
La primera, para calcular presión, es densidad por gravedad por altura. ¿Tengo esos datos para poder calcular esa presión? Sí, tengo la densidad del agua en mar, tengo el valor de la gravedad, siempre lo voy a conocer, y me dieron también la profundidad del submarino, los 200 metros. Entonces, esa es la que se utiliza. ¿Cómo sé que es esa y no otra? Porque, por ejemplo, para usar esta segunda presión, sería fuerza entre área. El área sí la puedo calcular, porque es un círculo y me dieron el radio. Pero la fuerza no la tengo. Entonces, esa se descarta. La que sí que también tiene presión, pero lo que dice es que la presión 1, o inicial, es igual a la presión final, y no me están dando ninguna de las dos. Entonces tampoco se utiliza. Sería la primera fórmula. Presión es igual a la densidad por la gravedad por la altura, en este caso es una profundidad. Sería entonces presión. La densidad del agua del mar, 1000 kilogramos por metro cúbico. Vean que estos valores que yo estoy colocando acá, sustituyendo las variables de la fórmula, estaban ya extraídos en los datos. Densidad 1030, perdón, 1030, porque era agua en 1030 kilogramos por metro cúbico, por el valor de la gravedad, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado, por la altura, la profundidad, que son 200 metros. Y esto me da una presión de 2.018.800 pascales. Ese es el valor de la presión. Importante decir que cuando es una cantidad tan grande, es mejor, en lugar de trabajar en notación decimal, trabajar en notación científica. Entonces habría que configurar la calculadora. Si es calculadora gris, Shift modo 7, 2 sería la configuración. Si es la calculadora blanco con negro, es Shift menú 3, 2, 2. Ese último número que yo estoy pronunciando es la cantidad de cifras que yo quiero. Entonces ya configuré y configuré solo a dos cifras. Esto en la notación científica hubiese dado 2,0 por 10 a la 6 pascales. Si configuré con tres cifras, hubiese dado 2,01 por 10 a la 6. Pero es meramente uso de calculadora. De cualquiera de las dos maneras es correcto. Ya dependerá de cómo se pida el resultado para efectos de la evaluación. Entonces ya calculamos la presión. Ahora nos hace falta determinar el valor de la fuerza. Entonces vamos a encontrar fuerza. Vamos a ver las fórmulas que tenemos. Que tenga F de fuerza sería esta, presión igual a fuerza entre área. Y esta otra, F1 sobre área 1 igual a F2 sobre área 2. Esta la descartamos, porque habla de dos fuerzas y de dos áreas. No es el caso de este problema, ¿verdad? No tenemos esos datos. Entonces, necesariamente sería esta, la segunda fórmula, la que vamos a determinar. Presión es igual a fuerza entre área, y a partir de esta fórmula yo puedo encontrar la fuerza, la F, despejando. Voy a dejar la F solita. F queda solita. Y me queda la A que estaba dividiendo, pasa a multiplicar a presión. Presión por área. Lo único que hice fue trasladar la A que estaba dividiendo a multiplicar. Para despejar la F. Ahora sí, ya puedo sustituir y encontrar el valor de la fuerza. Sería la presión, la acabo yo de averiguar. 2.018.800 era la presión. Pascales, porque la presión se mide en pascales. Recuerden, pregunta examen. Por el área. Entonces, finalmente, calculadora, 2.018.800 por pi por paréntesis 0,4 elevado a la 2 nos da
1.014.859,56 newton. Recuerden que toda fuerza se mide en newton y menor a esa. Suscríbanse.